con entomología, perdón. Con micología no se preocupen, no hay hongos. Entonces, vamos primero con enteroparásitos. En enteroparásitos, nuestro primer candidato es la tenia, ¿no? Y se los puse con rojito los posibles para que ustedes los revisen fácilmente. Recuerden que el martes no solo va a ser reconocimiento de piezas, sino que también les van a preguntar, depende, año pasado y anteaño pasado fueron dos preguntas teóricas, o sea, puede ser uno de la misma materia que están viendo, del mismo tema. Por ejemplo, les ponen la tenia, la macroscópica y les pueden poner mecanismo de infección o vía de infección. Todas son preguntas abiertas. Y aparte les pueden poner otra pregunta de cualquier, o sea, pregunta en general. Entonces estén preparados para la parte teórica y también para reconocer. Entonces, como les iba diciendo, el primer candidato es la tenia. Todos lo saben, lo ven, lo conocen. Recuerden que la tenia es un céstodo, es un parásito plano que tiene tres partes. No se olviden, el escólex, el cuello y la parte de la estróbila. Entonces, lo que nosotros vemos en las plaquitas son la parte de la estróbila, ¿no? Todos estos rectángulos que ustedes van a ver, si son observadores, tiene muchos rectángulos pequeñitos. Todos esos son parte de la estróbila. El cuello prácticamente no lo vemos y en algunos frascos es posible observar pequeña parte del escólex que se ve como un alfiler. Entonces, los que han tenido la oportunidad de verlo deben saber más o menos a qué alfiler me estoy refiriendo. Y para que lo repasen igual, tenemos la vía de infección, el mecanismo de infección, la forma infectante y todo lo que ya hemos visto en todo el año. Entonces, le dan una repasadita. Bien, otra cosa que les pueden poner son los huevos. Recuerden que tenemos tres estadios evolutivos, los adultos, los huevos y las larvitas. Entonces, adulto, pues les pongan, es fija. Yo diría que es fija, pregunta fija, porque siempre les ponen. Otra cosa que les pueden poner son las larvas de cisticerco. Y ahí muchas veces suelen confundirse. Al igual como han sido estrictos en la parte de los exámenes de buena escritura y todo lo demás, igual tienen que escribir muy, pero muy bien. La parte de, si les ponen, por ejemplo, estos pequeños arrocitos como parecen, larva de cisticerco, pueden ponerle cisticerco o metacéstodo, pero mejor si le ponen de forma completa, larva cisticerco. Otra cosa que también tenemos son los huevos. Nos recuerden que para diferenciar primero un huevo de Taenia solium o Taenia saginata es prácticamente indistinguible. No los podemos diferenciar. Son prácticamente casi iguales. Entonces, si el martes les ponen huevos, lo que tienen que poner ustedes es Taenia spp. ¿Por qué? Porque recuerden, no podemos distinguir huevos de Taenia solium y huevos de Taenia saginata. ¿Cómo los distinguimos? Pueden ver en la parte de la pantalla, los huevos son esféricos, son de color café oscuro y característica, como aquí tienen una imagen más o menos de cómo se ve, parece una llanta. Entonces, si ustedes ven esta imagen como si fuera una pequeña llanta, como una corona radiada también le dicen, y en el interior, estas tres líneas representan a la oncósfera, al embrión hexacanto, ¿no? Que cuando hemos visto la parte teórica, era esto lo que salía y se enganchaba a la parte del intestino. Entonces, no se olviden, si ustedes ven este huevo que se parece a una llanta, que es esférico, que es café oscurito, es huevo de Taenia, Taenia spp. ¿Por qué? Porque no se puede diferenciar Taenia solium de Taenia saginata. Segundo, si bien Hymenolépis no es un candidato potencial a que se los pongan para reconocimiento, vale la pena recordar, ¿no? Dar una pequeña repasadita. Porque no tenemos adultos, pero en el laboratorio hay huevos de Hymenolépis nana específicamente. Entonces, como les digo, no creo que les pongan, pero para recordar igual. Igual recuerden la vía de infección oral, mecanismo de infección, la forma infectante, tomen en cuenta que una gran diferencia con las tenias, por ejemplo, las tenias, la forma infectante es la larva cisticerco, pero para Hymenolépis, en caso de que les pongan forma infectante para Hymenolépis, recuerden que es larva cisticercoide, ¿no? Que es distinto a cisticerco. Cisticerco solo es esférico. Si lo ven en el microscopio, el cisticerco es esférico. En cambio, la larva cisticercoide es un quiste, pero con colita, ¿no? Que se parece a una coma. No hay cisticercos, pero sí hay huevos. Igual ahí tienen datos para repasar. Y lo que nos interesa es esto, la parte de los huevos.
Recuerden que cuando hablamos de Hymenolepis tenemos dos especies, dos subespecies, la Hymenolepis nana y la Hymenolepis diminuta. De estas dos, la más importante es la nana. Morfológicamente, ¿por qué? Porque en la Hymenolepis nana, como vemos en este diagrama de aquí, vamos a ver un pequeño círculo en el medio y de ambos costados, o sea, de ambos polos, polo superior y polo inferior, vamos a ver que emergen estos filamentos oculares, que parecen como si fueran cabellitos, ¿no? De ambos lados. Igual en la parte del medio vamos a poder ver las tres oncósferas y todo lo demás, pero nos ayuda a distinguirlo de la Hymenolepis diminuta, estos filamentos polares. Entonces, no se olviden, si es que por alguna razón les pusieran huevos y ven que ustedes, no es tan aparente, ¿no? Pero traten de ser minuciosos al momento de observar en el microscopio. Si es que ven pequeñas líneas en ambos lados, no duden que es Hymenolepis nana. ¿Por qué? Porque la Hymenolepis diminuta prácticamente no tiene, no carece de estos filamentos polares. Y no es candidato, pero repásenlo por si acaso. Seguimos con Ascaris. Ascaris igual, es posible que les pongan, porque es uno de los elementos macroscópicos más comunes. Váyanse a eso, como los que han ido a ver el laboratorio han visto, ¿no? Que son pocas piecitas, pero son piezas importantes. Entonces ya eso ya sería, podríamos contar como la segunda pieza macroscópica que podría llegar a entrar. Entonces, en Ascaris, no se olviden, ya no estamos hablando de céstodos, hablamos de nemátodos, es decir, vamos a ver gusanos redondos, gusanos con celoma. Igual es importante que repasen. De todos estos posibles que les estoy poniendo con rojo, repasen toda la parte, vía de infección, mecanismo de infección, forma infectante. No tanto mecanismo el mecanismo clínico, tal vez localización en algunos casos, y parte del ciclo biológico, pero repasen. Les suelen poner forma infectante, por ejemplo, de Ascaris lumbricoides. He visto ya 2 años seguiditos que les ponen, y revisen la parte de la bibliografía. Básense en lo que les dice el doctor, revisen las teóricas del doctor que ha dado Ascaris y vean si les dice si su forma infectante es L2, porque suelen pelear por esto. Entonces, revisen esto biencito. Y Ascaris, ya saben cómo se ve, son prácticamente gusanos blanquecinos, redondos. Aquí lo más importante va a ser diferenciar si estamos hablando de machos o si estamos hablando de hembras, lo cual es muy fácil de poder diferenciar. Recuerden que las hembras van a ser más grandes, más voluminosas y los machos son más pequeñitos, más pequeños. Y otra forma de poder diferenciarlos es la parte posterior. Recuerden que la hembra, la parte posterior va a tener recta y aguzada, ¿no? Y el macho pues va a tener enrollado, ¿no? La parte posterior. ¿Para qué? Para que le sirve para el momento de copulación, con la bolsa copulatriz y todo lo demás. Y esto también es evidente. Todas las imágenes que están en la diapositiva son imágenes tomadas directamente del laboratorio. Entonces, como pueden ver en esta imagen, se ve la encorvación de la parte posterior del macho. Ven la encorvación, es macho. Y si ven que es totalmente gigante, es hembra. Entonces, mejor si ustedes especifican Ascaris lumbricoides, hembra. Ascaris lumbricoides, macho. Mejor si lo hacen así para poder evitar cualquier tipo de problema. En el caso de los huevos, recuerden que Ascaris lumbricoides podríamos identificar 4 tipos de huevos. Lo bueno es que en el laboratorio no hay los tipo 4, o sea, los 4 tipos de huevos. Solamente tenemos 2, los huevos fértiles y los huevos larvados. Huevo larvado es fácil de identificar. Van a ver que dentro del huevo se encuentra una pequeña larva, ¿no? Que está en formación. Entonces, huevo larvado, fácil. ¿Y cómo identifican el huevo fértil? Recuerden que cuando hablamos de Ascaris así de forma general, de los huevos, de los nemátodos, recuerden que tienen 3 capitas, la capa interna, la media y la externa, ¿no? Las 3 capas tienen sus funciones propias que ya lo hemos estudiado cuando lo hemos hablado, pero lo más importante es que en los huevos fértiles vamos a ver la capa externa, que son los mamelones, estas pequeñas prominencias como granos, estas, como me entienden, para que me entiendan, a ver pequeñas montañitas que van a ver, granulaciones, rugosidades en la parte externa, esos son los mamelones. Entonces, si ustedes ven presencia de estos mamelones, es un huevo fértil. Un huevo infértil va a carecer de estos mamelones y es un poquito más grande, más ovalado y menos, su color es con menos intensidad. Pero en los huevos fértiles, ustedes van a ver esta capa mamelonada.
bien, pero bien pronunciada. Entonces, no se olviden de pasar muy bien el tema de Ascaris lumbricoides, porque igual suele ser un clásico. Vamos con el siguiente. Strongyloides estercoralis. No creo que les pongan, así sinceramente, no creo que les pongan, porque no hay piezas adultas, pero sí hay en la parte microscópica de todos modos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Como les dije, en la parte del laboratorio tenemos más las microscopio, no en macro. Entonces, como ya lo hemos visto, vamos a ver una larva. Para poder diferenciar, por ejemplo, de otros tipos de larvas, eh, podemos ver la parte posterior, que es recta y aguzada. Y aquí también. Entonces, no hay mucho que hablar, no hay mucho que dar. Por ahí les ponen, las únicas larvas que hay en el laboratorio son de Strongyloides estercoralis. Entonces, difícil que les pongan, pero está ahí por si acaso. Aquí tenemos más placas. Todas estas son placas distintas. Aquí tenemos otra larva de Strongyloides estercoralis. Y aquí tenemos otra pequeña larvita. Vamos con Enterobius. Enterobius, lo más probable de Enterobius puede que les vengan los huevos. Bien, entonces es importante que repasen el tema de enterovirus vermicularis, repasen las vías de infección, la vía oral, la vía respiratoria, y aquí falta una vía que es la vía rectal, ¿no? Repasen también los mecanismos, la forma infectante y todo lo demás. Entonces, hay que hacer énfasis en el huevo. Entonces, recuerden que de todos los huevos, el huevo de Enterobius vermicularis se parece a una D o a una salteña. Lo vamos a ver, tiene dos caras, una cara plana, que es la cara de abajo, y una cara convexa, que va a ser la parte de arriba. Y esto hace que se le dé un aspecto de una D o de una salteña. Entonces, no se olviden, si se una letra D o si se parece a una salteña, pues es Enterobius vermicularis. Para su mala suerte, he visto que este año ha llegado adultos de Enterobius vermicularis. Entonces, los frasquitos son pequeñitos, son frascos de vidrios pequeñitos. Dudo mucho que les pongan, más apuesto a que les pueden poner los huevos, pero repásenlo igual de todos modos. Los adultos, recuerden que son nemátodos que tienen la parte posterior recta. Por eso también se les dice el pinworm o el gusano alfiler, la parte posterior. Entonces, véanlo por si acaso. Pero como les digo, les apuesto más que puede que les metan la parte de los huevos, que lo van a ver así, ¿no? En microscopio ustedes lo van a ver así. Hay una placa de Enterobius y Trichuris en la misma plaquita, pero yo creo que se los van a enfocar específicamente a un tipo de huevo. Entonces, recuerden, si ustedes ven esta imagen, una parte plana, otra parte convexa, si se parece a una D o si se parece a una empanada, una salteña, de Enterobius. Vamos con tricocéfalos, que igual es otro que les pueden llegar a meter, pero en la parte de huevos. Estos, tanto enterobius como tricocéfalos, son más importantes la parte de los huevos. ¿Por qué? Porque es un huevo, una morfología distinta a los demás. ¿Listo? Recuerden que en tricocéfalos los que más destacan son los adultos y los huevos. ¿Por qué se llama tricocéfalos? Recordando un poquito, porque trico viene de cabello. Entonces, esta parte de adelante que es delgada como un cabello, es la cabeza. No cualquiera pensaría que es la cola, pero no, es la cabeza. La parte delgada es la cabeza. Por eso es tricos de cabello y céfalos de cabeza. Cabeza de cabello o tricocéfalos. Entonces es el trichuris trichura. Como les digo, puede que les pongan la parte del huevo. Entonces, es distinto al huevo de Enterobius vermicularis. ¿Por qué? Porque vamos a ver los tapones mucosos. Aquí tenemos un dibujo muy bonito. En ambos lados vemos estos pequeños tapones mucosos, que ustedes ya saben. ¿No? Estos tapones mucosos, cuando sea hora, cuando el parásito, cuando la larva que se está formando aquí adentro ya esté lista, pues se va a despegar y la larva va a salir. Entonces, fija, si ven un huevo que tiene dos tapones mucosos, que se parece a un limón o que si se parece a un turril, o incluso algunos libros dicen al balón de fútbol americano, es Trichuris trichura. Y lo van a ver así. En microscopio van a verlo así, el huevo de Trichuris trichura. Y para su mala suerte también llegaron adultos de Trichuris trichura. Entonces, sí,
observadores. En ese día tienen que ser muy, pero muy observadores, más que todo con las piezas pequeñas. Igual es una botellita pequeña, van a ver que se ve esta morfología. La parte gruesa y van a ver una parte anterior bien delgadita como un cabello. Es muy notorio y es muy fácil de reconocer. Solamente recuérdense cómo se ve un trichuris de adulto y cuáles son los huevos de trichuris. Y bien, en esta diapositiva básicamente resumí todos los huevos que les pueden poner en el reconocimiento. Porque es difícil. Es difícil. También cuando estuve cursando parasitología me costaba mucho diferenciarlo. Entonces, aquí tienen ya un resumen. Ven esto y eh, ya pueden decir qué tipo de huevo están viendo. Entonces, solo para que se recuerden una vez más, si ustedes ven huevos redondos que se parecen a una llanta, una corteza radiada, un huevo café oscuro, estamos hablando de tenia. Y no se olviden poner Tenia spp, porque los huevos no se pueden distinguir si es de Tenia solium o de Tenia saginata. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, un huevo redondito que tiene otro pequeño círculo adentro y además ven que de ese círculo le salen pequeños cabellos o pequeños filamentos, son los filamentos polares, estamos hablando de huevo de Hymenopletis nana. Y no se olviden poner huevo de Hymenopletis nana, porque si ustedes ponen simplemente Hymenopletis nana, no están especificando a qué estadio, en qué estadio están viendo. En este caso estamos viendo huevos. Entonces ponen huevos de Hymenopletis nana. Siguiente, si ustedes ven un huevo, que en este caso, a diferencia de los otros dos, no es redondito, es elíptico, café, oscuro, y tiene pequeñas granulaciones en todo el exterior del huevo. Esos son los mamelones, recuerden, la capa mamelonada. Estamos hablando de Ascaris lumbricoides. Y los últimos dos que hemos visto. Si ustedes ven que se parece a una empanada o una letra D, ¿sí? Que tiene una cara plana y otra cara convexa, estamos hablando de Enterobius vermicularis. Y si ven ustedes un huevo que se parece a un limón, ¿no? Que tiene ambos lados tapones mucosos, estamos hablando de Trichuris trichura. ¿Tienes alguna pregunta, Jonathan? ¿Y que estás alzando tu mano? Se equivocó. Ya, bueno, sigamos. Ya. Entonces, con los temas que tenemos acá, por ejemplo, Diphyllobothrius, tenemos la parte de las amebas y los demás, se los puse aquí para que repasen, para que le den una pequeña leída, porque no hay placas de Diphyllobothrium, no hay placas de todos los demás que vamos a ir viendo aquí en adelante. Pero, como les dije, puede que les pongan también una pregunta de la parte teórica. Entonces, tienen que repasar sí o sí, obligado. Diphyllobothrius, la parte de un Uncinaria bien. No hay placas, pero repásenlo. Recuerden que de uncinarias tenemos dos tipos de uncinarias. El Ankylostoma duodenale, que es del Viejo Mundo, y el Necator americanus, que es del Nuevo Mundo. Vean las diferencias. La diferencia más grande que pueden encontrar es en la parte de la boca, ¿no? La boca, en el caso del Ankylostoma duodenalis, tenemos estos dientes. En cambio, en el Necator americanus tenemos placas. Ambos tienen la capacidad de romper tejido, de romper vasos sanguíneos para que se puedan alimentar por vía hematófaga, ¿sí? Pero la diferencia es esta, ¿no? Placas cortantes y dientes, los pares de dientes que tienen. Después, los huevos también, no creo que hayan hecho llegar, no lo he visto, pero repásenlo por si acaso. Recuerden que los huevos de Ankylostoma duodenale son huevos redondos y en el centro vamos a ver los blastómeros. Como han visto en embriología, ¿se acuerdan? Que pasaba después de la fecundación, pasaban a mórula y demás, se formaban pequeños redondos en el centro, llamados blastómeros. En aquí pasa lo mismo. Entonces, pequeñas formaciones, masas en el centro, redondos, que son blastómeros. Si ustedes ven eso, pues es Ankylostoma duodenale o Ankylostoma necator, ¿no? Que tienen lo mismo. La única diferencia es en el número de blastómeros que van a encontrar en el centro. Tenemos las amebas, igual no hay amebas en el laboratorio, pero tienen que repasar la parte teórica. Recuerden que estamos hablando de la entamoeba histolítica. Cuando hablamos de amebas, hay varios tipos de amebas patógenas y no patógenas. La única que es patógena y que puede causar destrucción del tejido dentro de nosotros es la entamoeba histolítica. Igual, repasen. Vía de infección, mecanismo, forma infectante. ¿Bien? Ciclo biológico, no tanto. Localización tampoco.
Y recuerden, tenemos dos tipos de estadios, los trofozoitos y los quistes. Y en el caso de que les pongan, por ejemplo, forma infectante de la ameba, tienen que poner sí o sí quiste maduro tetranucleado, porque en el caso de ameba es un caso especial. Recuerden que antes de ser tetranucleado, puede ser binucleado o mononucleado, y son las formas inmaduras, ¿no? Que pueden estar, pero no te van a causar la enfermedad. Sí o sí te causa la infección el quiste maduro tetranucleado. Entonces, mucho ojo con ese dato. En el caso de giardias, tampoco hay giardias en el laboratorio, pero repasen la parte teórica. En el caso de giardia, igual, tenemos dos estadios, lo mismo, trofozoito y quiste. En este caso, los trofozoitos, ustedes recuerden que la morfología era que si partimos a la mitad a esta imagen, a este trofozoito, lo partimos a la mitad, vamos a ver que tanto la mitad izquierda como la mitad derecha son prácticamente iguales, ¿no? Tenemos dos núcleos gigantes que asemejan a, como si fueran sus ojos. Tenemos la parte de los flagelos y demás. No es muy importante la parte del quiste. Y como siempre, las tablitas resumen los cestos que tenemos, teniasis, Hymenoleucis y Phyllobothrium. De estos, recuerden estudiar tenia. Les apuesto que sí o sí les van a meter algo de tenia. En protozoario no hay mucho, pero igual repasen entamuevas, las amebas no patógenas, la giardia. Recuerden que de los ciliados el único es el Balantidium coli, tenemos el Blastocystis hominis, el Cryptosporidium parvum y demás. Que como les digo, no hay en el laboratorio, pero denle una leída. No, no está por demás darle una leída a esta. Y en los nemátodos, igual, recuerden, Ascaris, que es un posible candidato para que les pongan, y los huevos, Enterobius ocularis y los huevos de Trichuris trichura. Strongyloides estecoralis, las larvas. Bien, vámonos con los parásitos hemotisulares. Los parásitos hemotisulares son poquitos, así, no son muchos, entonces van a poder memorizar o van a poder reconocer. En primer lugar tenemos los cisticercos. Recuerden que esta es una enfermedad en donde el huésped, somos nosotros, un huésped intermediario de tipo accidental, causados específicamente por los huevos de Taenia solium. Igual, tienen que repasar sí o sí. Vía de infección, cuáles son los mecanismos de infección. Les recuerdo que en cisticercosis el carnivorismo no cuenta como un mecanismo de infección, no solo es recordatorio. Entonces, repaso. Infección, la ingestión de agua y alimentos contaminados, el ano, mano, boca, la regurgitación, la forma infectante, recuerden que es huevo, en el caso de cisticercos, no estamos hablando de tenias para que pongan la larva cisticerco, en este caso solo es huevo, y puede que les pongan las larvas, lo que ya hemos visto igual más. Si ustedes ven pequeñas granulaciones como si fuera arroz, estamos hablando de larva cisticerco. Y he visto que en algunos grupos les han puesto esto. Muchos tal vez ven y dicen, ¿qué es esto? Esta pequeña imagen de acá es nueva. Tienen que analizarlo, bien, tienen que analizarlo. Entonces, esta es un escolex de un cisticerco de Taenia solium. ¿Por qué Taenia solium? Porque vean que tenemos la presencia de las ventosas y tenemos la presencia de los ganchos. Si ustedes se acuerdan, en el tema de tenia, tenemos dos tenias, Taenia solium y Taenia saginata. La saginata es conocida como la tenia inerme, no la tenia desarmada. Entonces, sí o sí es una tenia solium porque estamos viendo la presencia de los ganchos y la presencia de las ventosas, que lo diferencia de una tenia saginata. Entonces, por ahí, tal vez se le ocurra al doctor Halcón meter esto, no se asusten, solamente grábense la imagen, estamos viendo el escólex de un cisticerco de tenia. No es el adulto, es un cisticerco, es esto prácticamente. Estos pequeños redondos blancos que están viendo lo han aplastado y lo han llevado al microscopio y vamos a ver, es este escólex, este pequeño escólex. Entonces, no se asusten, ya lo conocen. Vamos al siguiente. Este sí, fija que les van a poner, al igual que Ascaris, al igual que Tenia, y Datidosis sí o sí entra. ¿Por qué? Porque es una de las placas que más hay. Entonces, en hidatidosis, no se olviden, estamos hablando del Echinococcus granulosus, es una parasitosis heteroxémica que involucra a los perros
y a nosotros, ¿no? Al perro lo tiene como huésped definitivo y nosotros estamos como intermediarios accidentales. La forma infectante, no se olviden, es el huevo. Las localizaciones siempre hígado, pulmón, ¿no? En primer lugar tenemos al hígado con más frecuencia y en segundo lugar con pulmón. Entonces, no se olviden la parte de aquí abajo. La hidátide, la adventicia. Todos da el quiste hidatídico. ¿Esto por qué? Porque en el laboratorio hay hidátides y hay quistes hidatídicos. Y ustedes tienen que saber diferenciar. Por ahí les ponen un quiste hidatídico y ustedes le ponen hidátide, pues ya les anularon la pregunta. Y viceversa. Si ustedes, digamos que les ponen una hidátide y ustedes le ponen quiste hidatídico, pues igual ya arruinaron la pregunta. Entonces, no se olviden. La hidátide es el parásito, es la larva que se va a ir a ubicar. Y recuerden que pasa el tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, nuestro cuerpo va a tratar de formar una especie de tejido alrededor de esta hidátide para tratar de contrarrestar el crecimiento, o sea, para hacer que la hidátide se quede en ese lugar y no crezca, pero obviamente le ayuda, pero no tanto, ¿no? Porque sabemos que la hidátide igual sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, hidátide solita, recuerden que es el parásito. Y si vemos adventicia alrededor, estamos hablando de un quiste hidatídico. Pero, ¿cómo lo van a ver ustedes en el reconocimiento? Lo van a ver así. Si ustedes vean por ejemplo esta es una formación redonda que no tiene nada alrededor. Simplemente parece como si fuera una pequeña pelotita, así sin nada. Es una larva hidatídica. En cambio, vean esta. Vean que alrededor parece que hay tejido, sí, tejido formado. Esa es la adventicia. Aquí igual podemos ver pequeños lugares en donde se ve tejido. Esa es la adventicia. Entonces, en el momento en que ustedes vean tejido alrededor del hidátide, inmediatamente es un quiste hidatídico. Ya no es una. Ya podemos ver hidatídica. Pero en estas dos es un quiste hidatídico. Sean muy minuciosos al momento de observar el tejido alrededor de la hidátide. Es muy importante. Quiste hidatídico de la otra que igual va a entrar, porque es obvio, porque hay muchas placas de fasciola, es los adultos, adulto de fasciola hepática. Bien, igual, recuerden que nuestro continente es fasciola hepática, ya en otros continentes, continente asiático y demás, tenemos la gigántica, y ya es otra cosa, no lo hemos visto. Recuerden que igual es una parasitosis heteroxémica en donde vamos a incluir a los caracoles, el caracol de género Limnea, recuérdenlo por si acaso, por ahí les preguntan cómo es fasciola, puede que les pregunten el hospedero intermediario, igual fíjense muy bien en la parte de la escritura, Limnea, ¿bien? Recuerden que fasciola tenemos varios estadios evolutivos. Partimos del huevo, cae al agua, es un miracidio, se transforma en esporoquiste, redia, cercaria, metacercaria, que es la forma infectante, no se olviden la metacercaria, pasa a distoma joven y, por último, distoma adulto. Recuerden que el distoma joven es el que va a ser la migración, ¿no? Desde la parte intestinal hasta el hígado, hasta llegar a la cápsula de Gleason, perfora y ya es distoma adulto. Entonces, lo que puede entrar son los adultos, que ya los conocen, ¿no? Son estos tremátodos que tienen una forma foliácea, como una hojita, también se llama forma lanceolada, y tiene el característico color café, externa más oscuro y la parte interna un café más clarito. Es fácil de reconocer. Lo que puede que les dificulte un poquito son la parte de los huevos, ¿bien? O también puede que les pongan un adulto en placa, que es lo mismo. En placa, no tengo la foto, voy a tratar de conseguirlo, estoy seguro que alguien lo debe tener. En placa, lo que van a ver son las ventosas. Recuerden que en anatomía general de las fasciolas hemos visto que tienen dos ventosas, una ventosa oral, acetabular, ¿no? Son dos, la oral y la acetabular. Entonces, cuando van a ponerlo en el microscopio, cuando lo van a poner para que ustedes lo reconozcan, generalmente suelen ponerles las ventosas para que ustedes los reconozcan, porque si no, no van a poder reconocer qué cosa será. Entonces, les van a poner las ventosas. Si ustedes ven ventosa oral, que es la que está más en la parte anterior,
O en la parte ventral, la ventosa acetabular, fija es fasciola. No pueden confundirse con eso. Ustedes ven ventosas, son fasciolas. Y si se acuerdan cómo son las ventosas, son formaciones circulares, porque recuerden que les ayuda en la parte de la alimentación, porque tienen un tipo de sistema digestivo rudimentario. No, no es un sistema digestivo completo, como en el caso de los nemátodos, es un rudimentario. Entonces les sirve para la parte de la alimentación y para la parte de la expulsión de los huevos. Entonces, ventosas igual fasciola hepática. Y en la parte de los huevos, son huevos elípticos, huevos de tipo café, incluso algunos dicen oro, un café ocre, un café oro, justamente por el pigmento de las sales biliares. Recuerden que estos se eliminan a nivel de las sales biliares, entonces se pigmentan, ¿no? Entonces por eso se ve así. En los huevos de fasciola hepática, generalmente suele distinguirse un pequeño opérculo, que igual es para que le facilite cuando el miracidio ya esté cerca para que se abra y pueda salir. Entonces, en este caso, por ejemplo, no lo vemos, pero es fácil de identificar. Por ejemplo, podemos diferenciarlo con Ascaris, por ejemplo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Con Ascaris. Recuerden que Ascaris vamos a ver los mamelones, la capa mamelonada. En este caso, no hay la capa mamelonada, es una superficie lisa. Es prácticamente, creo, el único con el que podemos hacer diferencia. Tal vez alguno dirá, podemos hacer diferencial con enterobius vermicularis. En enterobius vermicularis, recuerden que una de las caras sí o sí tiene que ser plana y la otra es convexa. En cambio, en este lado vemos que ambas caras son elípticas. No hay una cara plana. Entonces, está fácil de poderlo decir. Y vamos ya con la última parte, que es la parte de entomología. Recuerden que en entomología lo único que tenemos en laboratorio son pulgas y son piojos. Entonces, fija o entra pulgas o entra piojos. Entonces, vamos a repasar. La parte de pulga, si les ponen pulguitas, ustedes le ponen Pulex. Simplemente Pulex. Pulex SPP, porque no podemos decir de qué especie es. ¿No? Es muy difícil poder identificar las pulgas. Entonces, no se olviden, ya a modo de repasar igual, son ectoparásitos temporales, son aplanadas transversalmente, que es una diferencia muy grande para poderlas distinguir de los piojos. Los piojos, recuerden que son aplanadas dorsoventralmente. O sea, es como si al piojo le hubiéramos dado un librazo, lo hubiéramos aplastado y son chatos, ¿no? Chatos. En cambio, estos son delgados, aplanados transversalmente. Por eso vamos a ver sus patitas hacia abajo. Y en cambio los pedículos, por ejemplo, los pedículos humanos, los piojos, vamos a ver las patas a ambos lados, a ambos extremos. En cambio estos a un solo lado, generalmente hacia abajo. Tenemos la importancia médica. Recuerden que pueden ser productores de la enfermedad, es decir, causar pulicosis, lesiones directas en la piel, o pueden poner sus larvas dentro de la piel, que se llama tungiasis, o pueden ser vectores biológicos y demás. La parte teórica, ustedes la repasan. Lo que nos interesa, aquí también tenemos la parte del ciclo, recuerden, es un ciclo holometábolo. En la parte de entomología, recuerden bien cuáles son holometábolos, cuáles son hemimetábolos. En este caso, como es holometábolo, tiene huevo, larva, pupa y adulto. Y aquí igual tenemos pequeñas imágenes. De todo esto, no se preocupen, lo único que hay son adultos. Ya no hay más. Bueno, entonces, no se olviden. Cuando vean esto, sí o sí, Pulex SPP. Vámonos con el siguiente, que también es un candidato, los piojos, los pedículos. En este caso, pedículos humanos. Porque también pueden ponerles el Pityrus pubis, si se acuerdan, que es distinto, ¿no? Sus patas son más gruesas, son más grandes, que se asemejan a los cangrejos, ¿no? Entonces, vean la gran diferencia con las pulgas. Los piojos, en este caso, tienen sus patitas a ambos lados. En cambio, la pulga tiene a un solo lado. ¿Por qué? Porque son aplanados transversalmente. En cambio, estas son aplanadas dorsoventral. En el caso de piojos, de pedículos, hay placas en el microscopio y hay placas macroscópicas. Igual, en la parte macro, recuerden que por efecto del formol incluso, se vuelven más blanquecinos. Generalmente son blancos hasta transparentes, pero por el efecto del formol suelen volverse
blancos. La parte del abdomen se vuelve totalmente blanca. Igual, si les ponen macros, vean siempre la ubicación de las patas. Si es a ambos lados, es pedículos, o sea, piojo. Y si es a un solo lado, pulgas. Entonces, lo más importante para pedículos es que ustedes sepan diferenciar un pedículo macho de un pedículo hembra. De acá tenemos. La parte posterior es la que deben ver, esta pequeña parte. Entonces, si ustedes ven, ya saben que es un piojo, le ponen pedículos. Entonces, ven la parte posterior, en este caso no hay una solución de continuidad, no es totalmente normal. No hay ninguna invaginación, nada. Entonces, estamos hablando de un pedículus macho. Pero ahí está la gran diferencia. Vean, en este caso hay una pequeña invaginación hacia adentro, como si le hubieran mordido, o como si le hubieran dado un mordisco a la parte posterior. En este caso es un pedículus hembra, un piojo hembra. Como ven, es fácil de poder distinguirlos. El macho, que no tiene nada, es totalmente continuo, la parte posterior, y la hembra, ven una pequeña invaginación, una pequeña escotadura. Otra cosa que les pueden poner son los huevos, las famosas liendres. Igual es fácil de reconocer. Como les digo, no es tan difícil, no se alarmen, no se asusten. Ustedes vayan seguros de lo que saben. Lo que sí tienen que repasar mucho es la parte teórica. Entonces, es fácil de reconocer los huevos. También tenemos larvas de mosquitos. No creo que les pongan, pero por si acaso, igual. Si ven ustedes larva de mosquito, simplemente SPP. ¿Por qué? Porque ya ha pasado mucho tiempo. Nos recuerden que según a la eh, posición de la larva, podemos ver si es un Aedes, si es un Culex o si es un Aegypti. Pero como en este caso ya ha pasado mucho tiempo, prácticamente las larvas están deshechas, entonces no podemos ver la posición, simplemente son larvas de mosquitos SPP. También teníamos adultos, no sé si aún siguen los adultos en el laboratorio, pero igual repasen, mosquitos adultos. Entonces, a forma de una pequeña repasada de la parte de los mosquitos, recuerden los huevos, no porque les pongan huevos porque no hay. Lo que sí, recuerden la parte de las larvas. Recuerden que tocamos específicamente tres, anófeles, aedes y culex. Entonces, como les iba indicando, podemos nosotros decir de qué especie es según a la posición de la larva. Si es totalmente horizontal, es un anófeles. Si está de forma diagonal, puede ser aedes o puede ser culex. La diferencia es en el sifón respiratorio, esa pequeña estructura que les permite respirar, tener contacto con el medio ambiente y poder respirar. De los aedes, su sifón es corto, es muy pequeñito. En cambio, en los de los culex es un sifón largo. Entonces, repásenlo por si acaso. Vamos con los adultos. Las pupas, recuerden que todas son iguales, ¿no? Todas son duras en forma de coma y no se alimentan. Entonces, no hay diferencias. En los adultos sí puede que haya alguna diferencia, sin embargo, si les ponen mosquitos, simplemente mosquito adulto, SPP, porque no podemos distinguir. Em, Repasen muy bien los mosquitos y qué enfermedades les causan. Recuerden, para la parte teórica. Entonces, anófeles, vector de la malaria. Aedes, vector de fiebre amarilla, dengue, la fiebre hemorrágica epidérmica y otras más. Culex, de las filarias. Como ven, no está tan difícil. Tenemos larvas de moscas, igual, para las miasis. Si ustedes se acuerdan, la parte de las miasis, teníamos tres tipos de miasis. Las miasis primarias, las secundarias y las pseudomiasis. Bien, pero dudo mucho que les pongan. Por si acaso, vean cómo se ve la parte de las miasis. ¿Bien? Una parte gruesa y una parte pequeña. Esta parte pequeña que ustedes ven acá, generalmente les sirve para poder respirar, porque estas larvas, si bien se incrustan dentro de la piel, se depositan los huevos dentro de la piel del ser humano, dentro del tejido, necesita tener contacto con el medio externo para poder respirar. Entonces es así como nosotros lo vamos a ver en el laboratorio. Y acá tenemos las miasis primarias, obligatorias, las secundarias o facultativas. Las primarias, recuerden que es en tejido vivo, o sea que nosotros principalmente sufrimos miasis primarias o miasis obligatorias. Las secundarias es en cadáveres, en materia en descomposición.
son atraídas. O sea, estos tipos de miasis son causadas por moscas hematófagas, moscas que son atraídas por el olor, por la materia en descomposición y demás. Y las accidentales o pseudomiasis son pseudo porque son falsas miasis, generalmente causadas por las moscas domésticas. Y tenemos aquí el Dermatobia hominis. Recuerden que es el más hablado, ¿no? Cuando hablamos de miasis, el Dermatobia hominis, justamente porque tiene un tipo de ciclo biológico especial. ¿Por qué? Porque recuerden que para que se produzca una miasis, en este caso, Dermatobia hominis debería dejar sus huevos directamente en el tejido del ser humano. Pero no es así. Ocurre un proceso llamado foresia, en donde lo que hace esta mosca es que deja sus huevos en otro insecto que le va a facilitar el trabajo. Simplemente deja sus huevos encima, puede ser del insecto, en sus patas y demás. Y el insecto, pues, cumple la función de ir cuando vaya y tome contacto con el ser humano, generalmente otros mosquitos, pueden ser mosquitos, moscas domésticas y demás. Entonces, son otro tipo de insectos que depositan los huevos y ahí se desarrolla la larva y ocurre la meiosis. Recuerden que a este proceso se le llama foresia. Por último, tenemos garrapatas, pero no creo que les pongan, de todos modos está ahí para que ustedes lo repasen. Y con eso hemos acabado nuestro pequeño repaso, pequeño reconocimiento. ¿Alguien tuviera una duda, una pregunta antes de que se lancen mañana a su, ¿cómo se dice? A su pseudo reconocimiento? ¿Alguien tuviera alguna pregunta, duda? Bueno, si no hay, aparte de esta, esperen un ratito. Auxi, una pregunta Dime. sobre la imagen de Enterobius verniculari del estadio adulto. ¿No tendrá una imagen más clara? Les comento que llevo ese día para sacar foto. Ya, pero es que es el más pequeñito. No se pueden confundir porque recuerden que los otros nemátodos son gusanos más grandes. Por ejemplo, Ascaris es gigante. En cambio, el Enterobius es pequeñito. Tampoco he visto que haya estrongiloides, entonces no pueden confundirse. Es el único pequeño que hay. Este y el de Trichuris. Se puede observar, a ver. Hacen zoom, chicos. Es el único pequeño que hay. No hay más pequeños. Ay, no. Ya hacen zoom ustedes. Es el único pequeñito, chicos. Pero voy a consultar. Tal vez otro auxiliar ha logrado tomar foto. Ay, caramba. Se los voy a consultar. Pero como les digo, es el único chiquitito. Pueden confundirse con Strongyloides estercoralis, pero en Strongyloides estercoralis no hay adultos, solamente hay en plaquitas, larvas, no adultos. Y lo pueden ver. Es un pequeño gusanito chiquitito. Igual, para diferenciarlo de tricocéfalo, recuerden que tricocéfalo tiene la parte anterior delgadita, que es distinta a esta, por ejemplo. Vean que acá, si bien podemos ver un pequeño gusanito, vean que la parte anterior es delgada, como si tuviera un cabello gigante adelante. Entonces ahí ya lo distinguimos con trichuris. ¿Alguna duda más, chicos? Les quería mostrar, tengo otras más. Si no quieren letritas, hay otras más. Igual están en el documento Drive y les voy a pasar para los que no revisan. Acá tengo otras, solamente pura imágenes, para que se practiquen. Pura imágenes. Igual, lo reviso. Es lo mismo, chicos. Entonces, si no tuvieran más dudas, nos vemos mañana. Les comunico el horario, creo que va a ser 5:30, 5:30, 6.
para que vengan a dar su simulacro y ya estén listos para el martes. Bien, eso es todo, chicos. Gracias por asistir. Ya es prácticamente el último repaso del año. Gracias, chicos. Entonces nos Auti, vemos podría mañana. ser un poco más tarde lo del reconocimiento, tipo 5:30 para adelante, porque tenemos parcial a las 4:30 de fisiología. Sí, Y cinco y como media va a sabes, ser. Va a ser 5:30. A 6. gracias, Axi. Ya, chicos. Gracias por asistir, chicos. Nos vemos.